quiero llevarte a una palabra que a mí me confrontó de una manera muy hermosa, y más allá de la confrontación, el día de hoy quiero llevarte a que tengas una alta expectativa sobre lo que hoy quiero compartirte, porque si logramos recibirlo en el Espíritu y caminarlo, estoy prácticamente seguro de que nuestra vida va a ser transformada, y no como un cliché que te dicen todos los domingos de que tu vida va a ser transformada, porque a veces está muy padre que nos lo digan, pero a mí me gustaría saber el cómo. Pero no solamente el cómo, sino cuál es el ingrediente que me ha hecho falta para poder vivir una vida de acuerdo a las promesas y a la identidad que Cristo me ha dado. Y te quiero hacer una pregunta: ¿cuántas cosas conoces de Dios, pero que todavía no vives? ¿Quién de aquí ha recibido una promesa de parte de Dios en algún momento de su vida? ¿Quién de aquí hay alguna de esas promesas que sabe que no está viviendo todavía y que lleva como años en este proceso de espera? Pero hay una cuestión bien importante, familia, porque cuando hago esta pregunta, generalmente los rostros son como si Dios me hubiera fallado en esta situación, como si yo estoy esperando, pero Dios no hace, y entonces las caritas son como de pío, 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 así como, pues es que yo estoy esperando, pero Dios no quiere. Y empezamos a caer en cosas como, pues cuando Dios quiera. Y la verdad es que Dios quiso desde hace más de 2000 años. La verdad es que Dios fue a morir en una cruz para que tú y yo vivamos de acuerdo a las promesas que Él tiene. El asunto, familia, es que el día de hoy tenemos demasiada información. Vivimos en una era donde tenemos más que nunca disponible información. ¿Qué tenemos disponible? Si tú quieres conocer sobre un tema, simplemente tienes que tocar en tu teléfono, en un dispositivo que tienes muy a la mano, y ya sea buscar en Google o ahora ChatGPT, que está sustituyendo a Google como el buscador. ¿Sí? Ya buscas más en inteligencia artificial que en los mismos buscadores. Es increíble. Pero el tema no es información. Podemos escuchar YouTube, podemos ver TikToks, podemos ver escuchar podcast. La información está prácticamente en la palma de nuestra mano, y la verdad es que al día de hoy vivimos con mucha información. Ahora, no me malentiendas en esto. Yo soy una persona que disfruta la información, le gusta informarse. Cuando hay algún tema que le interesa, le gusta profundizar. ¿Alguien más en esto? ¿En qué no me gusta profundizar? En las entrevistas de Nodal, que si era antes, que si fue después, no me interesa. O sea, no me interesan cosas que no vayan de acuerdo al propósito que Dios tiene en mi vida. Y esto lo digo sin religiosidad, porque el propósito que tiene Dios para nuestra vida, para todos aquellos que piensan que es mover una tuerca celestial para que el universo funcione, el día de hoy te tengo buenas noticias. Realmente el propósito que Dios tiene para nosotros es amar y servir como Él amó y sirvió. ¿A través de qué? A través de los dones y talentos que puso en nosotros, puestos al servicio de lo que Él más ama, que son sus hijos. ¿Te hace sentido? Para todos aquellos que pensaban que no, es que si yo no muevo esta tuerca de aquí celestial, el mundo se va a colapsar. No, realmente vivimos en propósito cuando amamos y servimos como Él lo hizo, a través de lo que Él nos dio. Y esto espero que empiece a liberar un poquito de tensión para todos aquellos que no conocían cuál era su propósito. Amar y servir nos alinea al propósito de Cristo. Y es algo muy sencillo y muy hermoso. Señor, ¿cómo te sirvo? No con los dones de otro, con lo que Él ya te dio, ejerciéndolo en virtud de servir a los demás. Si Dios te dio sabiduría, inteligencia, un corazón entendido para ciertas cosas, úsalo, trabájalo e imita a Dios en esa área de tu vida. Eso es un propósito. Ese es un propósito. El asunto es que el día de hoy vivimos en un momento de demasiada información, pero poca ejecución. Y aquí está el tema que muchas veces retrasa las promesas en nuestra vida. Yo me he dado cuenta de que la saturación de información nos da la peligrosa sensación de que conocemos algo. Y hay una gran diferencia entre conocer algo y vivirlo. Es una diferencia radical.
Es como decían antes las abuelitas, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Yo puedo decir que conozco algo, pero eso no significa que lo esté viviendo. El asunto es que el hecho de conocer me da la ilusión de que sé, cuando realmente lo que habilita el conocimiento es la aplicación de ese conocimiento. Lo que habilita las palabras y las promesas es vivir la palabra y la promesa en nuestras diarias acciones. No solamente se trata de declararlas o saber que están ahí, sino de comenzar a vivirlas. ¿Por qué, iglesia? Porque la información que no se practica se convierte en una religión sin poder. Y muchas veces lo que tenemos, y esto no es exclusivo de la fe cristiana, sino de las fes que se manifiestan en el mundo, es que están plagadas de conocimiento sin vivirlo. Entonces se convierten en muy buenas frases que podemos poner en nuestro Instagram o nuestro Facebook, que a veces no vivimos. Entonces, y no es que tengamos que vivirlo todo. La palabra se condensa en una enseñanza muy sencilla que dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que esta es la esencia de la ley y los profetas. Y claro que hay instrucciones de vida para acceder a las promesas, ¿sí? Entonces, información sin aplicación es una ilusión de transformación. ¿Por qué estamos viviendo como cristianos sin vidas transformadas? Porque tenemos demasiada información que no aplicamos. ¿Por qué estamos esperando tanto tiempo las promesas de Dios? Porque sabemos que la promesa está, pero no caminamos en ella, ¿sí? O sea, hay una pregunta, y creo que esto lo he explicado también aquí, iglesia, y es: ¿por qué la gente se casa? Dos personas que me digan por qué la gente se casa. Dos personas. Por amor. Gracias. Ay, es mi esposa. ¿Por qué la gente se casa? Por locura. Ok, también, eso vale. ¿Por qué la gente se casa? Me encanta. ¿Quién de aquí está casado? Ninguno ha levantado la mano. Me encanta cómo los solteros levantan la mano. Sí, aquí yo. O los comprometidos, ¿no? La gente se casa, y va a sonar como algo bien trivial y bien tonto. La gente se casa porque le puso fecha a la boda. Así. Porque tomó una decisión y dijo: aquí nos casamos el 12 de septiembre, estés o no estés. Se los digo porque de verdad esa fue una parte de mi historia. Nosotros tuvimos que cambiar nuestra fecha de boda como dos veces, porque nos tocó ¿se acuerdan en el 2008 la influenza H1N1? Pues nos cancelan la boda, luego se me pierde el anillo de compromiso en un juego de básquet, imagínate. Y ya había gente que me decía: oye, ¿no estarás recibiendo señales de parte de Dios que no? En tal fecha nos casamos. Y no lo quise poner el 7 de septiembre porque íbamos a tener una canción de Mecano del 7 de septiembre, es nuestro aniversario, cosa que no me gusta. Pero la gente se casa porque actúa en aquello en lo que dice creer. Sí, a lo mejor suena como algo muy ambiguo, pero es una cuestión de: vamos a hacer esto. Hay un acuerdo y ejecutamos con base en lo que creemos. Hay una acción que respalda lo que estás diciendo. Ahora, dentro de un matrimonio yo le puedo decir que amo a la persona, pero si no cumplo no solamente primeramente mi misión espiritual como rey y sacerdote, por ejemplo, estoy hablando después como sacerdote de mi casa, como protector de mi casa, como instructor de mi casa, entonces no puedo decir completamente que amo a mi familia. ¿Sí me explico? Hay una labor que tiene que respaldar nuestras palabras. Lo mismo pasa con las promesas. Yo puedo saber cuál es mi función, pero puedo no ejecutarla. Y ahí es donde se crea esta ilusión. Porque mira, te voy a decir una cosa bien clara. Muchos de nosotros sabemos lo que nos hace falta para que la promesa de Dios se cumpla. Y el asunto es que a veces nos da temor caminar en esa palabra porque implica dar pasos de fe.
porque implica tomar otro tipo de responsabilidades, porque implica llenarnos del Espíritu Santo y sacrificar a alguien que somos por alguien que podemos llegar a ser. Y el sacrificio, acércate para acá, te voy a decir un secreto, duele. Sacrificarse duele. Morir duele. Pero no te quiero engañar. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ojo, subraya, la ley de la libertad, y persevera en ella, fíjate nada más, la ley de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, por favor, 3 círculos de diferentes colores a la palabra, será bienaventurado en lo que hace. Y aquí hay una situación que puede chocar con nuestro espíritu, porque bien podrías ponerme un versículo que dice, oye pastor, pero no es por nuestras fuerzas. Me queda claro, no es por nuestras fuerzas. ¿Qué no es por nuestras fuerzas? Nuestra salvación no es por nuestras fuerzas. Nuestra salvación nos fue dada. ¿Por quién? Por alguien que murió en la cruz, que se llama Cristo, para que nosotros tengamos acceso al Padre. ¿Sí me están siguiendo en esto? O sea, no, esa parte de la palabra no es por nuestras fuerzas, es por fe. Las promesas también son por fe. Pero si tenemos promesas para la eternidad, para las cuales hay que prepararnos, porque fíjate que mi suegro me hace una observación bien importante. Generalmente hablamos en la iglesia para este tiempo, pero no hablamos de la preparación que necesitamos para el tiempo que viene. Nos preparamos para 80 años, no para la eternidad. Y eso es algo delicado, porque queremos oír una solución para lo que tenemos ahorita. Por eso hablaba al principio de que tenemos que tener una visión de eternidad. Muy probablemente este tiempo es un tiempo de práctica de principios espirituales para cuando nos toque gobernar con Cristo en la época que viene también. Pero esta es la parte que de repente nos cuesta un poquito de trabajo atender, pero los principios son los mismos. Ahora, yo tengo una teoría, esto no está en la Biblia, es una teoría que yo tengo. En este mundo la gente construye su realidad a través de sus sentidos, lo que toco, lo que escucho, lo que huelo, lo que veo, lo que oigo y lo que siento. ¿Sí me sigues? Y construimos la realidad a través de nuestros sentidos. ¿Qué pasaría si nos vamos 1999 años para atrás? ¿Qué pensaría? Y me traigo a alguien de esa época a esta época y le enseño un auto. ¿Qué diría? Es del diablo. Son las carrozas y es rojo, aparte. ¿No? ¿Qué pensaría? ¿Cuál sería su conflicto con la realidad con respecto a la suya? Familia, todo lo que es fue hecho de lo que no se veía. Los sentidos naturales nos permiten constatar que el mundo espiritual se materializa. Ojo con lo que te voy a decir, porque esto casi no se predica. La palabra de Dios dice, el verbo se hizo carne. Hoy, no sé si me está siguiendo, pero siento una presencia bien poderosa, porque ¿por qué? La palabra se hizo vida. Esto en un momento fue una idea, y la idea está en el mundo del espíritu, pero se requiere la ejecución de un principio o una ley para constituirlo en materia. Y la materia se tiene que formar, se le tiene que imprimir una formación. Ingenieros, leyes no sé si es la segunda ley de la entropía, pero que dice que todo sistema tiende al caos a menos de que una fuerza externa lo mantenga en control. Por nuestra cuenta tendemos al caos, ¿sí? Y véanlo en los niños chiquitos.
Lo digo porque tengo un hijo de 3 años. Ellos se creen amos y señores del universo, y algunos adultos también, que pensamos que no las sabemos de todas, pero pensar que sé no significa que realmente sepa, que realmente pueda vivir. Familia, el principio espiritual que conocemos en esta vida nos sirve para la vida subsecuente, para entender que el Espíritu se materializa conforme nosotros caminamos en las promesas que se nos han dado. Lo que una vez fue una promesa se convierte en una realidad. Lo que una vez fue la promesa de la salvación se convirtió en una realidad tangible a través de la sangre de Cristo, que nos dio acceso de nuevo al Padre. Pero hubo una materialización de la promesa. Y esto no se trata de declarar, se trata de vivir, se trata de experimentarlo. Entonces, nosotros constatamos el mundo espiritual porque podemos palpar lo que era espíritu. No sé si me estoy yendo a entender. Y le pido a Dios que nos abra ahorita esa parte, porque muchos estamos viviendo de palabras que no queremos materializar porque nos da miedo que se cumplan. Oh, Señor. ¿Quién quiere que le vaya bien? ¿Quién está dispuesto a caminar en la palabra de Dios para que eso se cumpla? No todos. Me encanta porque ¿quién quiere que le vaya bien? ¿Quién está dispuesto a seguir la palabra de Dios para que se cumpla? Porque implica un sacrificio, porque implica acceder a algo que a lo mejor no conocemos, pero realmente la materialización de la promesa está más allá de lo que pensamos conocer. La materialización de la promesa está en lo que comenzamos a vivir como una realidad tangible. ¿Como una realidad qué? Tangible. A ver, ingeniero mecatrónico, aquí tengo un ingeniero mecatrónico. Me encanta porque lo volteo a ver y la mejor manera en que te preguntes esquivándome, pero, por ejemplo, un robot, tú le metes un código, ¿estás de acuerdo? Para que ejerza ciertos movimientos. Un código, ¿ok? El código es una idea. ¿Estás de acuerdo? Pero se materializa en un movimiento. Yo no sé cómo tú lo concibas, pero a mí esto se me hace increíble. Un código, algo que no es material, se consolida en una instrucción que hace que algo físico se mueva. Y te lo digo porque yo también estudié ingeniería, y aunque conozco los principios, bueno, más o menos, aquí hay gente que lo hace mucho mejor que yo, todavía se me hace increíble. Se me hace increíble que te puedas subir a un avión, rompa leyes y llegues en 13 horas al otro lado del planeta. Y una vez un ingeniero me dijo, sí, es que la ley de la sustentación y cuando tu mamá, es increíble. O sea, ahora no nos impresiona el avión. A mí, ¿sabes qué me impresiona? El cuate que dijo, le falta el tornillito de la válvula para que el combustible... Yo no sabía, yo una vez en un avión me asusté porque estaba la ventana y ves que tiene un agujerito y dije, todos vamos a morir porque hay un agujero en el fuselaje. No, ese agujero es un regulador de presión. Te lo voy a volver a repetir, es un regulador de presión, hay un principio matemático, hay una idea que se manifiesta en un pequeño orificio que hace que la presión también se mantenga. A mí, perdóname, pero se me hace increíble. Pero yo me subo al avión, no sé cómo funciona, pero me subo confiado en que si compré un boleto de Querétaro a la hermana República de San Miguel de Allende, porque me gustan los helicópteros, me va a llevar a San Miguel de Allende, por así decirlo, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo que prácticamente tomamos por hecho. Sí, la silla. No, la silla fue en algún momento una idea. Caramba, a mí me sorprende. Por ejemplo, voy a poner ahorita de ejemplo, mi cuñado tuvo una operación ¿cómo se llama? Del apéndice que creo que se le inflamó. Hace 100 años hubiera muerto. No había la tecnología. Hubo alguien que materializó una idea para que el día de hoy gocemos de los beneficios de esa idea.
Familia, te estoy hablando de un principio espiritual que habla, pero tuvo que haber alguien que la materializara. Hubo alguien que tuvo que pagar un precio para que eso tú y yo lo podamos vivir. No sé si me explico. Entonces, a lo que te invito el día de hoy es que dejemos de vivir con información y empecemos a vivir en transformación. Dejemos de ser el potencial que Dios quiere que seamos, que hemos recibido de parte de Dios para convertirnos en la realidad de lo que Dios quiere que seamos, no solamente aquí, sino también en la eternidad. Y la palabra aquí es clara. Dice, porque el que es semejante a un hombre que mira en un espejo su rostro natural. Anteriormente, en ese contexto, solamente los reyes tenían acceso a los espejos. No son como hoy, que tú vas aquí al baño de Encuentro y Conexión y te puedes ver en el espejo y decir, sí jala, ¿va? No, anteriormente era un acceso solamente para gente que tenía mucho dinero. La mejor opción que tenías, si no tenías acceso a esos recursos, era verte en un río con todas las onditas, como medio distorsionado y decir, esto soy yo. Pero imagínate a alguien que llegaba al palacio y le decía, no manches, ese soy yo. Porque antes no teníamos conciencia de cómo nos veíamos. Quiero que veas cómo se nos ha convertido en algo tan natural. El día de hoy ver cosas que, es fácil. Ahora las filtramos en Instagram. Ponme 50,000 filtros para ver cómo me debería de ver. Pero familia, aquí hay algo bien importante. Dice, perseveren en la perfecta ley de la libertad, no siendo oidores olvidadizos, no olvidándonos de cómo éramos, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado. Este será bienaventurado. Porque la recepción de información que no tiene una consecuencia en acciones, se queda en promesa. Yo no quiero que te quedes en una promesa, yo quiero que te lleves el cumplimiento de la promesa en tu vida. Y llevarnos al cumplimiento de la promesa es muy incómodo. Y lo que le pido a Dios es que nos saque de un mundo de información y nos empuje hacia una transformación que trae fruto, poder y testimonio. ¿Alguien más lo quiere? Pero esto se logra impulsándonos hacia adelante, familia. Y no estoy hablando del échale ganas, para nada. Le podemos echar muchas ganas, pero si le echamos ganas en lo que no tenemos que echarle ganas, no vamos a tener el resultado. La palabra es bien clara. Por ejemplo, si vamos a Josué 1:9, que dice, esfuérzate y sé valiente, y nos encanta, porque nos queremos esforzar y ser valientes en lo que nosotros pensamos que debería de ser. Pero la palabra también te dice en dónde. Esfuérzate y sé valiente en qué. En guardar los mandamientos. Son un chorro. No, Cristo vino a cumplir todos los mandamientos para que tú y yo lo amemos a Él, tengamos esa identidad que viene de parte de Él y manifestemos el amor y servicio que Él dio a los demás. Y entonces aquel que no justificó ni siquiera a su Hijo, ¿cómo no nos va a añadir todas las cosas? Son principios espirituales que necesitamos empezar a vivir, familia. Saber no es igual a ser transformado. Creer que sé es una ilusión. Vivir es constatar la promesa. ¿Es qué? Empezando a caminar en ella. Empezando a caminar como un hijo amado de Dios que va a vivir eternamente. Y por vivir eternamente no me refiero a que empieces a hacer cosas como subir un edificio y moverte así en la puerta. Es una tontería. ¿Sí me explico? Sino que empieza a vivir como el hijo amado que eres y a constatar la realidad de la casa de tu Padre viviendo bajo su voluntad. No pensando que vives, viviendo bajo su voluntad. Romanos 8:11 dice lo siguiente. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. El Espíritu de Dios mora en nosotros, familia. El Espíritu creativo que habitó en Cristo habita también en nosotros. ¿Quién lo cree? Y me encanta. Voy a repetirlo. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo está viviendo? No tengan miedo. ¿Sabes qué? A lo mejor, yo creo que sí lo estás viviendo.
no en todo. Y aquí es donde está la esperanza. No estamos viviendo del Espíritu de Dios que mora en nosotros en algunas áreas de nuestra vida. En aquellas en donde no, es porque no hemos querido caminar en lo que la palabra dice que necesitamos para cumplir la promesa. Aquí es donde te quiero dar esperanza, porque ya el Espíritu mora en ti y hay muchas cosas de Dios que ya estás viviendo por el Espíritu que mora en ti. ¿Quién de aquí ha recibido un milagro de parte de Dios? Todos. Todos. Pero hay áreas en las que todavía no queremos incursionar porque porque nos da miedo. A mí también me da miedo. Porque escucho una voz de la cual te voy a hablar el día de hoy, que para mí esto fue una revelación bien poderosa, porque la voz que está dentro de ti muchas veces ni siquiera es la tuya y mucho menos la de Dios. Dices, es la voz del enemigo. La voz del enemigo muchas veces se va a parecer a tu propia voz, filtrando tu vivencia de vida. Ahorita te voy a decir por qué. Dice aquí, Pablo le habla a los cristianos que ya tienen al Espíritu Santo, pero les anima a vivir como resucitados. Muchos decimos que Cristo vive en nosotros, pero cuando enfrentamos algo que constituye extender nuestra fe y caminar en aquello que todavía no conocemos, nos pandeamos, nos echamos para atrás, porque a veces pensamos que no lo merecemos, no es para nosotros, y el problema de pensar de esa manera es que después lo resentimos. Lo resentimos y culpamos a Dios de nuestro propio resentimiento. Y familia, te voy a poner un ejemplo claro. De repente si el Señor no cumple lo que me dijo en este momento, Dios me está fallando. La verdad es que no. Una persona me preguntó, oye, yo oré por tal persona y no fue sanada, y recibió a Cristo, sí, ya fue sanada. Ahora vive eternamente sin esa situación, pero nos encasillamos en este periodo llamado vida, porque queremos resultados aquí nada más. Cuando esto es algo que nos lleva a practicar lo que viene. Te lo voy a repetir, esto nos lleva a practicar lo que viene. Familia, si tú no te sientes merecedor de que vas a gobernar con Cristo en la eternidad y que Dios te va a poner por líder de muchos, si no lo crees desde aquí, mucho menos allá. Pero es una parte formativa, es una parte en la que tenemos que aprender a caminar en los principios espirituales, no solamente para esta vida, sino para la que viene. Por eso Pablo decía, Cristo vive en mí, y todo lo que vivo, lo vivo a través de Él. Creer que sabemos no es vivir lo que sabemos. Y a esto es a lo que yo te quiero invitar el día de hoy, familia. Hace poquito hablaba con mi hija, la de en medio, y le decía, oye, ¿ya terminaste de jugar? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Recoger mis juguetes. ¿Por qué no lo has recogido? Porque no quiero. Fíjate nada más. Me encantó. Mira, de verdad que una niña de 6 años, pastor, ¿no sabe cuántos años tiene su hija? Pues es que mi hija mide lo que yo medía a los 15, pues por favor. Entonces me dijo, sí sé lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo hago? Palabras que hablaron de la sinceridad del corazón de muchos de nosotros. Porque no quiero. Y a veces disfrazamos el porque no quiero de porque es culpa de mi mamá, porque es culpa de mi ex, porque es culpa de mi jefe, porque es culpa del seguro, porque es culpa de López Obrador, ya no está López Obrador, porque es culpa de la siguiente, porque es culpa de Claudia, porque es culpa de Trump, porque es culpa de Putin, porque es culpa de Croacia. Y cuando se nos acabaron las culpas, Dios nos vuelve a decir, ¿qué hora traes, compadre? Porque la verdad es que muchas cosas no las queremos hacer. Y si no las queremos hacer, no vamos a poder vivir la promesa que hacer representaría. Híjole, me encantan esos silencios porque
Yo sé que ya estás pensando en algunas cosas, que estás esperando la manifestación de Dios en tu vida, pero no te has movido. Hay cosas en las que Dios te dice, ve y pide perdón. No, que venga Él si viene de parte de Dios. Te vas a quedar sentado otros 30 años. Perdona y dale la vuelta a la hoja y empieza a caminar ahora sí en la promesa que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Dios no te puede dar aquello para lo que todavía no estás habilitado o que no quieres. Sí quiero, pero no quiero hacer. Entonces hay una inconsistencia en el espíritu que no permite que ese poder fluya a lo material. Hay gente de aquí que quiere que le vaya bien en su matrimonio, ¿sí? Pero realmente no quiere cambiar. Cambia a mi mujer, porque es así, necesito del espíritu. Y mucho, dice Jessica, yo no lo dije. Pero ves cómo la revelación empieza. Ay, Dios. Entonces, familia, ¿qué es lo que no quieres hacer que te está alejando de la promesa? ¿Qué es lo que no quiero hacer? Yo también, hablaba con un amigo que es empresario y me dice, Oscar, ¿realmente quieres que te vaya bien? Y yo, sí. ¿Por qué sientes que no te lo mereces? Mira, sentí, así que agarraron un bat, porque tienes todo, pero pero piensas que no es para ti. Tienes todo. ¿Por qué piensas que no es para ti? Y me dijo algo bien bonito. Tú le pides permiso a Dios. Yo le agradezco por lo que ya me dio. Y ahí fue cuando dije, a la goma los pastores, se acabó la Navidad, deja de tener miedo, deja de no querer hacer. Porque también vivimos en un ambiente cristiano donde te dice, no te mereces nada más que la muerte. No, Cristo ya pagó mi precio. ¿Para qué? Para que yo viva en victoria. Y esto no es un evangelio de la prosperidad, hay un solo evangelio y se llama Jesucristo. Y Él vino y pagó para que yo viviera de acuerdo a su voluntad. Y si yo vivo de acuerdo a su voluntad, también la palabra dice, pidan en oración todo lo que quieran y les será hecho. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo su voluntad en mi vida. Y cuando yo pido su voluntad, tengo que estar listo para recibirla. Y listo significa crear una expansión espiritual, emocional y aún física. Y por expansión física no me refiero a que le pegues a los pambazos cuando salgas de aquí. Me refiero a que tienes que prepararte aún físicamente para ello. ¿Quién de aquí tiene hijos? Prepárate físicamente. Mi hijo, cuando yo tenga 63 años, mi hijo va a tener 23. Válgame Dios, ingeniero, 23. Yo no quiero que él me esté, papá, ¿estás bien? ¿Te traigo tu glucosamina? Yo quiero a los 63 años ir y decirle, ¿qué onda? ¿1 hora y media de gimnasio o te arrugas? Es un anhelo y de verdad le pido a Dios pero si me la paso, ay Señor, dame las fuerzas para que cuando yo, no compadre, ve y jala. Ya no nos gustó, ¿verdad? Ya no nos gustó. Porque queremos que sea un milagro, que Dios venga y nos imponga manos y ya todo cambie sin cambiar yo, y no va a ser así. La palabra activa, ¿la palabra qué? La activa, caminar en Cristo es lo que nos transforma. ¿Por qué? Porque la palabra se encarna en nosotros. ¿Sé qué? Otra vez, familia, porque ahí es donde se destruye este evangelio barato. Llega, nos impone manos, hay una activación, ¿hay una qué? Activación, pero ahora nos corresponde caminar en la palabra que ha sido activada para ver la materialización de la promesa, porque el evento provoca una decisión. Hay una apertura, hay un portal del Espíritu que se abre y dice, eres tú, ok, pero también que dice la palabra, la semilla fue aventada, yo soy la tierra. ¿En qué tierra va a caer?
Dice que la tierra buena, la tierra que tiene los nutrientes, la tierra que abraza, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué tierra quieres ser? Porque yo quiero que seas tierra que da fruto, pero no te puedo decir, oye, vas a dar fruto nomás porque quieres. No, recibiste la palabra, camina en ella, camina en ella y haz lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Oye, ¿el favor de Dios va a venir por tus obras? No, va a venir por su gracia. Pero la gracia de Dios va a potencializar aquello que nosotros no podíamos ni siquiera hacer. Cuando Dios nos habla de caminar en Él, es estar expectantes de su gracia mientras caminamos. Dios te prometió que te iba a sanar, pero mi hermana supo que tenía una situación, fue a hacerse los preoperatorios, todo, pero ella sabía, Dios me va a sanar. Pero ¿qué hizo? Lo que estaba en sus manos. ¿Y qué pasa? En el momento en que se abrió la ventana de tiempo para que Dios cumpliera la promesa, estaba lista. Estaba lista. Señor, prospera mi negocio. ¿Ya te diste de alta en Hacienda? Y empezamos con las vocales A, E, I. Parece un absurdo, familia. Parece un absurdo. Pero es importante, es caminar en la palabra. Es alinear nuestra vida al amor de Dios. Y me encanta porque esto es incómodo. Porque esto quita cuando ya no quiero, Dios me habló y me dijo que era por otro lado. Tu abuela. No quieres. Por lo tanto, ese Dios me habló y me dijo, te lo vas a encontrar en otra iglesia, en otro tiempo y en otro momento. ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? ¿Quién recibió palabra de parte de Dios? ¿Quién empezó a caminar ya? Familia, necesitamos empezar a caminar en la palabra. Que no se quede en el tintero. Si el pastor dijo, oye, en menos de 3 meses no me quedo sentado a ver qué pasa en menos de 3 meses. En menos de 3 meses tengo 3 meses para convertirme en la persona que puede recibir esa bendición. ¡Tan, tan! Pero no pasó. Dios mintió. No, campeón. Mi hija, prepárate. Dios te va a llevar a las naciones. Mi amor, el lunes haces cita para tu pasaporte y empiezas a tramitar tu visa. No, pero Dios me va a llevar. Pues coyoteando a lo mejor, nadando el río, no sé. Pero no creo que sea esa la voluntad de Dios, ¿sabes? De verdad, cuando Dios nos da un límite, una cuestión, cuando viene un profeta y te habla del tiempo, es, caray, tengo este tiempo para alinearme y ser la persona que Dios necesita para recibir esto. O cuando vamos a volver a poner para los que se van a casar sin pedradas. Oye, ¿cuándo es la boda? Tal fecha. ¿Tienes tanto tiempo para prepararte? No, o sea, las cosas no se van a alinear por la voluntad de Dios. No, mi amor, hay que ir a ver el salón. Y el salón tiene un precio. Y luego hay que conseguir él. Y luego otro. A las 3 semanas antes del evento vas a cuestionarte si te quieres casar o no. Porque eso implica caminar. Caminar en el proceso de ejecución de lo que Dios ya nos prometió va a tener un precio y te vas a cuestionar si esto es lo que quería. Ay, Dios, ayúdame. ¿Qué tenemos que superar? La vocecita del enemigo. La voz que te cuestiona la palabra. ¿Qué le dijo a Eva? Génesis 3:1. Con que Dios ha dicho. Esa es la voz que escuchamos. Dios dijo que te iba a bendecir. Dios dijo que te va a sanar. Dios dijo esto. Empieza a cuestionar la palabra que se te ha dicho. ¿Y qué pasa cuando te cuestionan la palabra? Dudas. ¿En qué dudas? Muchas veces no es en creer, es en ejecutar. ¿Es en qué? En ejecutar. No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero el viernes tuve que hacerme una resonancia magnética.
el domingo recibí una palabra de eres sano. Yo lo creo. Yo lo creo. Totalmente. ¿Qué hago? Quiero saber en dónde estoy para saber qué tengo que hacer para recibir lo que Dios ya me ha dado. Y si no para recibir, para mostrarle a la gente lo que Dios ya hizo. Con evidencias. No sé si me estoy... y de verdad, ahora sí sé que el Espíritu de Dios está moviendo aquí. Porque es importante empezar a caminar. No es ocultar evidencias. No es ocultar evidencias. Y sea lo que Dios quiera, de todas maneras lo vamos a caminar. Porque Dios ya cumplió la palabra. Lo vamos a caminar. ¿Lo vamos a qué? Eso. Porque es la iglesia que camina la que materializa la promesa. No la que, Señor, me has mirado a los ojos. Señor, ya me viste, soy tu hijo, dime por dónde, y le caminamos. ¿Qué le dijo a Pedro? Camina. Y caminó sobre las aguas. ¿Sabes qué es lo más interesante, Carlos? Que la idea de caminar sobre las aguas no fue de Cristo, fue de Pedro. Si eres tú, dime que vaya a ti. Discúlpame, a mí me agarras en una tormenta y lo último que voy a pedir es caminar sobre el agua. O sea, Señor, o aplacas esta tormenta o qué. ¿En qué cabeza cupo? A ver, por favor, porque lo leemos en la Biblia y se nos hace normal, ¿a poco no? Y Pedro caminó sobre las aguas y luego criticamos su fe. Se hundió. Hombre que no tiene fe. En primera yo nunca hubiera pensado en eso. Señor, a mí tráeme un yate así como un submarino transnuclear postmodernista. Que no sé qué sea eso, pero suena bien padre. Y sálvame. Pero Pedro, la idea de Pedro fue, camina sobre las aguas, camina. Señor, dame un negocio próspero, ármalo. Órale, vamos. Empieza a ver qué necesitas. Señor, llévame como profeta a las naciones, compártele a tu vecino que le va a la América y tráelo de nuevo al camino. No se crean, los quiero, los amo, ya. Muy bien. ¿Qué dice el enemigo? ¿Será cierto que Dios va a usarte? ¿Seguro que eres hijo de Dios? Pero también Dios nos da una promesa en Isaías 54, dice, ningún arma forjada en contra de ti prosperará y condenarás, ojo, y condenarás toda lengua que se levante contra ti. ¿Condenarás toda qué? ¿Qué es condenar toda lengua? A esa voz, levanta tu mano derecha y hazle así, a esa voz, cuando se presente y te haga esto, te la pones enfrente y le dices, cállate. ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir? Cállate. Porque esa no es la voz de mi Padre. Esa es la voz que yo he construido a través de mis experiencias. Ni siquiera es mi voz. Ni siquiera. Te voy a decir algo y quiero que te lo lleves. Esa voz que te dice que no es para ti, ni siquiera es tu voz. Esa voz que te dice tú no eres, ni siquiera es tu voz. Alguien, algo, alguna experiencia la sembró. No es tu voz. Nuestra voz se llama la palabra de Dios y me voy a mover en lo que la voz de la verdad dice, porque la palabra también dice, la verdad me va a hacer ¿qué? Libre. ¿Libre para qué? Para caminar en la voluntad de Dios y en todas las buenas obras que Él ya tiene para mí. Familia, no se están cumpliendo cosas porque dudamos, pensamos que la voz en nuestra cabeza es nuestra voz. La mayoría de las promesas de Dios para nuestra vida no mueren en el campo de la acción, mueren en el campo de la mente, porque escuchamos la voz del enemigo que dice, entonces Dios dijo, te reto a que transformes estas piedras en pan. ¿Y qué dice Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Y qué hizo? Se movió. Y pasando eso, ojo, pasando esa voz está tu ministerio. Otra vez, te lo voy a repetir. Pasando esa voz del temor o esa voz de autocomplacencia cuando las cosas se ponen difíciles, está la promesa, está el ministerio. ¿Por qué? Porque después de que Jesús fue tentado, después que respondió y caminó en el desierto, inició su ministerio,
con el poder del Espíritu Santo, familia. Y nosotros somos una iglesia con mucha información a veces, pero con poco poder, y esto tiene que terminar. Necesitamos recibir la palabra que se encarne en nosotros a través del Espíritu de Dios y empezar a caminar con poder. Si Dios ya te dijo que eres su hijo, lo voy a poner como analogía. Si Dios ya te dijo que eres Superman, no camines como Clark Kent. No, Señor, soy tu hijo. Y esto no significa ser soberbio, significa, Señor, yo ya sé que toda buena dádiva proviene de mi Padre que está en los cielos. Ya lo sé. Tú sabes que Dios, gracias por lo recibido. ¿Qué hago? Lo disfruto, lo multiplico y lo comparto. Y cuando me preguntan, oye, ¿quién hizo esto? Tengo un padre que quiere otro hijo. ¿Jalas? No llego con, arrepiéntete, pecador, ¿tú crees que te vas a ir al cielo o no? Porque no, tengo un buen padre que me ama. Tengo un buen padre que me ama. ¿Sabes qué necesita la gente? Un buen padre que les ame, que le diga, tú eres, pues camínele. ¿Quién de aquí aprendió a andar en bicicleta? Levántame la mano. ¿Sabes por qué aprendiste a andar en bicicleta? Porque hubo alguien que te empujó y luego te soltó. ¿Te caíste? ¿Quién se cayó? ¿Pero aprendiste? Pero hubo alguien que te tuvo que soltar. Y ya después, ya en rampas y todo, y muy ducho, y poniéndole frutsis para que sonara como motor de Ferrari, ¿no? Hay gente aquí que me dice, ¿qué, pastor? ¿No tenían scooters eléctricos? No. Muy bien. Me estoy desviando muchísimo del tema, pero me lo estoy pasando increíble porque sé que Dios nos está llevando a cosas padrísimas. Ay, Señor. No escuches esa voz, escucha la voz de tu Dios. Y camina. Oye, no lo veo. Camina. Señor, nuestro ministerio está más allá de la voz que nos ha dicho que no somos dignos de lo que Él tiene. Y yo vengo aquí el día de hoy para decirte, no solamente eres digno, Dios tiene complacencia en ti porque eres su hijo amado. Camina. Oye, es que me he alejado demasiado. Hay una parábola que dice el reino de Dios es como aquel hijo que se fue y luego regresó y el padre estaba a la puerta viendo. Tú regresas, el padre sale. ¿Y qué pasa? Tú llegas con un discurso porque ya llegas con un corazón arrepentido. ¿Y qué dice el padre? Póngale anillo, nuevas ropas y hagamos un bailongo. Bueno, una fiesta muy padre. No, lo último no es bíblico. Quítalo. Pero tenemos que empezar a caminar en nuestra identidad. Y la identidad no es cómo nos sentimos, sino lo que Dios ya declaró que somos. Ahora, ¿cómo puedo pasar de la información a la transformación? Permitiendo la obra del Espíritu Santo. Permitiendo la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu es el que pone el querer como el hacer. Los discípulos, ojo con esto. Y te voy a decir cómo no se trata de información. Los discípulos caminaron 3 años con Jesús. Tuvieron mucha información. Tuvieron al mejor líder del mundo. Y Pedro lo negó, Judas lo traicionó, Tomás no creyó y sus hermanos se burlaron de él. Y Jesús dijo, ay, pues ¿para qué me mandas? O caminó. Y familia, aquí hay una cosa en la que yo creo que hemos fallado también como iglesia, donde esperamos que la gente nos esté arriando a todos. Somos las ovejas del Señor. Te voy a decir algo, a mí me ha impactado esto y lo llevo en mi corazón desde hace muchísimo tiempo y espero que lo entiendas. Al joven rico le dijeron, oye, ven y sígueme también, igual que a Mateo. Uno tomó una decisión, el otro tomó otra. Dios no le dijo a los apóstoles, oye, ve y llámale y dile y a ver si viene y llámalo para las... No, le dijo, sígueme. ¿Sabes por qué estás aquí tú? Porque obedeciste el llamado de la voz de Dios que dijo, ven y sígueme y te haré pescador de hombres. No te dio otra garantía, ¿eh? Tú y yo no tenemos otra garantía más que Él. Y esa garantía para mí es suficiente.
No me prometió todo lo demás. Me dijo, me voy a dar yo y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás. ¿Quién está cansado de echar las redes y no pescar? Porque estamos echando las redes donde nosotros queremos. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Ahora échala de este lado. Y recibieron la instrucción, pero actuaron en ella. ¿Y qué pasa? Las redes se rompían. Era tanto. ¿Y qué significa eso? Que todavía no estaban listos para recibirlo. Terminando ese ministerio, vuelve a pasar la misma situación, vuelve a haber la misma instrucción, vuelve a haber la misma pesca milagrosa, pero ¿qué crees? Ahora las redes no se rompían. ¿Por qué no se rompían si eran los mismos pescadores? Porque sabían que estaban próximos a un milagro, entonces acondicionaron las redes también para que no se rompieran. Porque sabían que venía, esa no te la sabías, ¿verdad? Porque sabía que venía una promesa. Dice, no, es que volvieron a lo que sabían. Estaban esperando otro milagro. Si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Preparo mis redes porque viene una pesca milagrosa. Y la pesca milagrosa me encuentra en el ejercicio de mi don. Ay, Dios mío. ¿Cuántas veces hemos criticado a los pescadores y volvieron a lo que hacían? No. Yo también creo que estaban preparándose. Señor, tú prometiste que ibas a venir. Entonces volví al lugar donde tuve mi primer contacto contigo. Pero ahora me estoy preparando y mis redes están reforzadas porque el milagro está en camino. Porque el milagro está en ¿qué? En camino. Ya tengo el bote, ya tengo la ayuda y mis redes no se van a romper. Porque ahora voy a caminar en la pobreza, en la pobreza. Voy a caminar en la promesa. Mis redes van a estar listas y yo voy a poder, y mientras mis redes están listas, yo voy a poder lanzarme al mar y caminar a ti. Oh, Señor. De verdad, cuando yo recibí esta palabra, dije, Señor, necesitamos prepararnos. Necesitamos estar constantemente preparados. El Espíritu es el que nos prepara y habilita. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Mis qué? Tú y yo estamos llamados a ser testigos de Él. ¿En dónde? En donde quiera que nos paremos. Y después de esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Familia, el Espíritu Santo. Acompáñame a Isaías 61, por favor. Isaías 61. Algunos ya hasta se lo saben de memoria y saben lo que les voy a decir. Y saben ahora por qué se los voy a decir. Porque la unción tiene un propósito. ¿Qué dice la palabra? El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sobre quién? Levanta tu mano derecha y di, sobre mí. Voltea a ver a la persona que tienes al lado. Dile, sobre mí, sobre mí. Voltea, por favor, hazlo. Es una instrucción bien. Sobre ti está el Espíritu Santo. Dice, y me ha enviado ¿para qué? Para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados. ¿Para qué más, para ti? Para hablar de las promesas de Dios. ¿Qué más? Para consolar a los enlutados. Familia, gracias, Pati. La unción tiene un propósito. La promesa que Dios tiene para ti tiene un propósito. Es el Espíritu Santo el que lo habilita. Pero ahora tenemos que empezar a activarlo. ¿A través de qué? A través de abrir nuestros oídos y caminar en lo que Él nos dijo. Caminar en lo que Él nos dijo. Ya fuimos activados, ya recibimos palabra, tenemos la palabra también, como lo dijo el pastor la semana pasada, la palabra profética más efectiva es la palabra de Dios, que nos dice, camina en ella, y si me ayuda el grupo de alabanza porque ya terminé, tan. Dice en Hebreos 4:2, pero no les aprovechó
oír la palabra porque no iba acompañada de fe. Yo te puedo anunciar todo, familia, yo te puedo anunciar todo. Te puedo anunciar toda la palabra y todas las promesas. Pero no nos sirve oír la palabra si no está acompañada de fe. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué tiene que venir acompañada la palabra? De fe. De fe. ¿Y la fe dónde se demuestra? En las acciones. Es que no es por obras. Quédate con eso si te justifica. Es tu problema. Pero la fe, cuando yo creo en algo, camino en ello. Mi fe está respaldada por mis hechos. No va a ser perfecto, lo entiendo, no va a ser perfecto. Pero si creo, tengo que caminar en lo que creo. Si creo, la palabra que recibo tiene que ir acompañada de fe. Tengo que respaldar aquello en lo que he creído, porque si no, se va a convertir en una palabra hueca. Se va a convertir en conocimiento. Y el problema es que mucha gente vive en conocimiento. Muchos cristianos vivimos en conocimiento, pero sin poder. ¿Por qué no vivimos en poder? Porque no ejecutamos, porque a muchos nos da miedo ejecutar. Porque a muchos nos da miedo caminar en el llamado que tenemos. Sí, Señor, envíame a mí. Bien espiritual el domingo y el lunes. Y esto es para que dejemos, familia, nuestro papel de víctima, para que la palabra pueda germinar, porque si no germina va a ser robada. Te tengo noticias, si la palabra no germina va a ser robada, porque el enemigo está a la puerta, la voz está a la puerta. ¿Qué voz vas a escuchar? La voz del Espíritu que te dice, ¿tú eres? No hay más. Tengo cosas grandes y maravillosas para ti, tú eres mi pueblo escogido, mi nación santa. Algunos recibieron una palabra con un tiempo y a lo mejor suena raro, pero es prepárate para eso. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo hará. Tú prepara la vasija, prepara el nido, prepara la mente, prepara el corazón, prepara el espíritu, prepara el cuerpo. Prepara el cuerpo. Señor, dame un negocio. A lo mejor ese negocio implica que estés viajando en este momento constantemente. Si no tienes el físico que lo resista, te vas a reventar. Si no tienes la mente que lo resista, te va a afectar. Nos va a afectar. Y hoy día vengo a quitar todo ese pensamiento también que no viene de parte de Dios, que dice que no te mereces lo que Él te ha prometido. El Señor fue a la cruz para que tú y yo vivamos algo diferente. Te mereces la restauración de tu matrimonio. Te mereces una buena familia. Te mereces ser amado. Te mereces ser perdonado. ¿Por qué? No por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo. Y no me importa si causamos ahorita un cortocircuito. Qué bueno porque a lo mejor esa tarjeta que teníamos ahí ya no sirve. Necesitamos otro disco duro que vaya de acuerdo a lo que Dios ya quiere para nosotros. Señor, ¿cómo empezamos a vivirlo? Marcos 11:24. Crean que lo recibirán y vendrá. Por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. No lo voy a sacar de contexto, pido la voluntad de Dios para mi vida, que es buena, agradable y perfecta. Y cuando yo pido la voluntad de Dios, cuando yo pido ¿qué? La voluntad de Dios, me la va a dar. Señor, haz tu voluntad de mi vida, haz tu voluntad de mi familia, haz tu voluntad de mi negocio. Y Dios va a empezar cambiando mi corazón y alineándome. ¿Para qué? Para que pueda recibir algo mejor. Pero necesito empezar a moverme. Dios no va a bendecir lo que no tiene un buen fundamento. Pero te tengo noticias, nuestro fundamento es la roca que no se mueve, que se llama Cristo. Y Él es, Señor, alinea mi negocio. Alinea mi negocio.
Alinea mi vida, alinea mi matrimonio, alinea mis palabras. Alinea mi corazón a tu voluntad. A veces estamos esperando que cambie el otro. No, Señor, cámbiame a mí. Cámbiame a mí primero, para que pueda constatar cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Familia, Santiago 2:17 dice, la fe si no tiene obras está muerta. Y no estoy hablando, y estas son palabras incómodas. Son palabras incómodas porque nos comprometen. ¿Quién de aquí sabe lo que necesita para que le vaya bien? Todos. Todos. Empieza a caminar en ello. Oye, ¿sabes lo que necesitas para tener una mejor salud? Empieza a caminar en ello. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Es muy complicado resistir el pan con una concha de chocolate? Sí. Pero tu familia se lo merece también y tú también. Te mereces vivir sanamente. Oye, ¿es difícil pagar los impuestos que corresponden? No tienes una idea. Pero Dios no va a bendecir lo que no está en orden. Oye, ¿es difícil ser una buena pareja? Sí, ¿por qué? Imagínate, si hay días que no me aguanto yo mismo, ¿todavía tiene alguien que aguantarme? Oye, ¿es difícil terminar una carrera? Sí. Intenta siendo ignorante, es más difícil todavía. Y no estoy diciendo que si no la terminaste eres un ignorante, no me malentiendas. Pero hablábamos con mi esposa, tenemos que escoger nuestro difícil. ¿Sabes qué? Cuando yo dije esto, ay Señor, como que de todas maneras es mucho sufrimiento, ¿no? Y cómo Dios es bueno, dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero camina, camina, camina. Cree, por lo tanto habla, porque la fe que se queda callada, y por callada no me refiero a las palabras, deja que tu vida hable y si necesitas, compleméntalo con tus palabras, nada más. Deja que permitamos que nuestra vida hable de nuestro Dios. Oye, va a haber momentos difíciles en los que la gente se puede poner en nuestra contra, en lo que las circunstancias pueden ser difíciles, totalmente. Pero es momento de hablarle a nuestra vida de la grandeza de nuestro Dios a través de cómo caminamos. Y con esto cierro, iglesia. Dios no está buscando creyentes informados. Está levantando hijos transformados. Hijos transformados. Hoy, yo sé que hay un viento del Espíritu Santo que sopla sobre ti para que pases del lo sé al lo vivo. ¿Del qué? Del lo sé al lo vivo. Dale chance. Para que pasemos del lo sé al qué, lo vivo. Y familia, esta es la palabra que tengo para ti el día de hoy. Dejemos de ser personas que nada más están informadas para ser personas que empiezan a vivir lo que el Espíritu tiene para nosotros. Amén.